señores, al lío. El rugido del Madrid Arena todavía retumba en la memoria de todos los que presenciaron WOW 17. Pero entre los aplausos, los focos y la intensidad del evento, hubo una declaración que eclipsó cualquier otro titular. Ilia Topuria, invicto, implacable, contundente, miró a la prensa con firmeza y soltó la bomba que lleva meses gestándose en silencio. Mi próximo combate va a ser por el título mundial. Lo dijo sin titubeos, con la seguridad de quien ya ha recorrido un camino imposible y sabe que lo más grande está por llegar. Porque la promesa no es nueva, ya se había deslizado hace semanas, pero ahora, desde el corazón de un evento que él mismo ayudó a construir como promotor, la leyenda lo gritó sin filtros. La UFC le ha dado su palabra. Su próxima guerra será en las 155 libras. Su próximo paso será hacia el trono del peso ligero. El pasado octubre noqueó a Max Holloway, una leyenda que jamás había caído por esa vía. Retuvo el cinturón del peso pluma. Pero incluso antes de que suene la campana, Topuria ya tenía otro objetivo en mente: ser campeón en 2 divisiones. Por eso, cuando Dana White confirmó que se le concedería ese disparo al oro ligero, no lo dudó. Decidió dejar atrás su corona pluma. No por presión, no por casualidad, porque sabía que el siguiente combate sería por la gloria absoluta. Y si alguien dudaba, en el WOW 17 se disiparon todas las preguntas. La única palabra que tengo de parte de UFC es esa. Mi próxima pelea será por el título mundial. Si va a ser contra Islam, si será contra Charles, no lo sé, pero el cinturón está en juego, repitió. El compromiso era claro. La promesa por dejar el título vacante debía cumplirse. Esa promesa deja el camino abierto a 2 escenarios. 1. Islam Makhachev defiende su trono ligero contra Ilia. 2. Si Islam se marcha al peso welter, el título quedaría vacante. Y Topuria lo disputaría frente a Charles Oliveira. No hay terceros nombres. No hay alternativas. No hay escapatoria. Y sobre Oliveira, Topuria también habló. No lo esquivó. Fue directo. No le he faltado el respeto, he dicho la verdad. Tiene 10 derrotas, 5 por nocaut, 4 por sumisión y 1 por decisión. Cuando peleaba en 145 libras, hasta Cub Swanson lo destrozó. Luego fue campeón en 155. Entonces, ¿por qué esa división es más difícil que la que yo vengo dominando? Lanzó con crudeza, pero sin odio. Solo datos, solo hechos. Yo nunca mezclo lo personal con lo profesional. No tengo ningún problema con Charles. Quizá cuando todo esto acabe, podamos cenar juntos, pasar un buen rato, pero dentro del octágono, ni con mi hermano cedo. Imagínate con un rival, remató Ilia, dejando claro que el respeto y la competitividad pueden convivir, pero no se confunden. Y ahí no acabó todo. El WOW 17 fue también una reunión de estrellas. El irlandés Ian Machado Garry, del gimnasio de Oliveira, sorprendió a muchos al posar junto a Topuria. Pero lejos de fricciones, dejó palabras de admiración. Es una persona hermosa por dentro y por fuera. Un fenómeno. Noqueó a los más grandes. Tuve el placer de entrenar con él. Es un honor llamarlo amigo. Incluso se atrevió a soñar. Un Topuria contra Oliveira sería una de las mayores peleas que la UFC podría hacer. Mientras tanto, Alexandre Topuria también hizo acto de presencia. Si Dios quiere, pelearé en verano, anunció. Y habló del obstáculo que enfrenta su hermano. No quieren pelear con Ilia porque saben que es una pelea muy peligrosa. No es miedo, es negocio. Pero lo veo campeón. Alexandre recordó sus días en WOW, cuando aún no era el conquistador, y celebró la evolución de la promotora española. Este país tiene muchos talentos. El problema no eran los peleadores, era la falta de medios. Pero eso está cambiando. WOW lo está cambiando todo, afirmó con contundencia. Echer Sosa, otra joya de la promotora, también dejó su huella. Con una nueva victoria en el horizonte, su billete a UFC podría estar a solo un combate de distancia. WOW ya no es solo una plataforma de exhibición, es el trampolín real hacia lo más alto. Y en el epicentro de todo, Ilia Topuria. Invicto, enfocado, en camino a hacer historia. Porque cuando la leyenda habla, el mundo UFC escucha. Y ahora, el mundo espera. En Ciudad de México, bajo una atmósfera electrizante y con miles de voces coreando su nombre, Raúl Rosas Jr. volvió a hacer historia. Con apenas 20 años y 177 días, el niño problema selló su 5ª victoria dentro del octágono más prestigioso del mundo, convirtiéndose en el peleador más joven en lograr semejante hazaña en la historia de la UFC.
El rival de turno fue Vince Morales, un guerrero experimentado que no vino a regalar nada. Y aunque hubo momentos en los que pareció que Rosas Jr. se encontraba al borde del abismo, con una posible sumisión amenazando su noche gloriosa, el joven mexicano tiró de garra, de corazón y sobre todo de calma. Supo mantener la compostura, resistir el peligro y dominar los momentos clave del combate. La decisión unánime fue clara, pero el camino hasta ella estuvo lleno de tensión. Ese récord, hasta entonces en manos del legendario Vitor Belfort, había permanecido imbatido desde que el brasileño lo marcara con 21 años y 203 días. Pero ahora Raúl ha escrito su nombre en la historia de la organización con más de un año de diferencia. 5 triunfos, 2 por sumisión, 1 por nocaut técnico y 2 por decisión. 5 pruebas de fuego que han ido forjando a un joven que no solo tiene talento, sino una ambición desmedida por alcanzar la cima. Y aunque esta marca pudo haber llegado antes, hubo un obstáculo inesperado en su camino: Cristian Gutiérrez. En abril del año 2023, Rosas Jr. sufrió su única derrota como profesional, cuando Gutiérrez le arrebató el invicto en una cerrada decisión unánime. Pero aquel tropiezo no lo quebró. Al contrario, lo hizo más fuerte. Desde entonces, 4 victorias consecutivas han levantado su nombre y su moral, y lo han colocado en el radar de la élite de la división de peso gallo. Tras el combate, Raúl fue directo y autocrítico. «Yo calificaría mi actuación con un 8», declaró con humildad y madurez. Reconoció que hubo errores, que aún tiene cosas que pulir, pero también se mostró orgulloso de haber sabido mantenerse sereno en situaciones comprometidas. 15 minutos más de experiencia para un joven que apenas comienza su viaje en la jaula, pero que ya demuestra una cabeza fría y una visión clara de lo que quiere. Algunos fans le reclamaron no haber terminado la pelea, pero Rosas Jr. dejó claro que no se trata solo de acabar rápido, sino de aprender y evolucionar. «Me hubiese gustado finalizar, pero estas peleas me dan más experiencia», confesó. Para él, cada segundo sobre el octágono es una oportunidad de crecimiento. Con solo 20 años, sigue formándose, paso a paso, con la mira puesta en un único destino: el cinturón dorado. Ese cinturón que representa la gloria máxima. Ese mismo que sueña conquistar antes de los 23 para arrebatarle a Jon Jones el récord de campeón más joven de la historia. Aunque todavía quedan años por delante, Raúl no quiere esperar. «Estoy enfocado en el cinturón, no importa si está a 10 o 15 peleas. Ese es mi objetivo definitivo», sentenció con determinación. Y para lograrlo pide un reto mayor. Ya no quiere combates que lo mantengan cómodo. Ahora exige un top 15, un nombre grande, una prueba que lo catapulte directamente al corazón de la división. El público lo aclama, la historia lo respalda y el hambre lo consume. Raúl Rosas Jr. no es solo un prodigio, es una amenaza real. Y lo mejor apenas está comenzando. En el corazón vibrante de Madrid, entre luces, gritos de fanáticos y el rugir del espectáculo, una figura imponente caminaba con serenidad por el recinto del WOW 17. No era un espectador cualquiera, era Ciryl Gane, el hombre al que llaman Bongamin, el ex campeón interino de peso pesado de la UFC, cuya presencia transformó el evento en algo más que una simple velada de combates. Con la mirada fija en el horizonte, Gane dejó claro que su mente no estaba solo en el espectáculo, sino en el cinturón. Tras una victoria polémica sobre Alexander Volkov por decisión dividida, Ciryl Gane se ha posicionado como el primer candidato para enfrentar al ganador del duelo más esperado del año, Jon Jones contra Thomas Pinal. Pero mientras la pelea entre estos dos titanes se concreta, el francés espera, paciente y peligrosamente motivado. «Estoy esperando a Jon Jones y Tom Aspinall», confesó ante los medios, revelando también que acaba de salir de una lesión en el pie sufrida en diciembre. Ahora, recuperado casi al 100%, ha vuelto al gimnasio, ha retomado el sparring y está listo para su próximo paso dentro del octágono más famoso del planeta. La situación, según él mismo reconoce, no es sencilla. La división de peso pesado no atraviesa su mejor momento. Faltan nombres, faltan desafíos y eso hace que los contendientes de la parte alta solo peleen 1 o 2 veces por año. Una situación que desesperaría a muchos, pero que Gane asume con filosofía. «Si yo pudiese hacer 2 o 3 peleas por año, para mí sería increíble», reconoce con la sinceridad de quien sabe que cada segundo fuera del octágono también significa menos ingresos. «Nosotros hacemos esto también por dinero», añade con franqueza. Pero mientras el reloj avanza, el francés observa el tablero.
Sabe que el duelo entre Jones y Aspinall marcará el destino de la división, y aunque prefiere no inclinarse por ninguno, describe con claridad lo que ve. Tienes a dos peleadores muy buenos ahí. Serán fuegos artificiales. Jon Jones es un monumento y Aspinall es la nueva generación. Es un peleador fantástico. Para Gane, esa pelea no es solo un espectáculo, es la llave que abrirá su camino de regreso a la cima. Las críticas por su escasa actividad desde su derrota contra Jon Jones en el año 2023 han sido constantes. Pero el francés se defiende con calma, no por falta de voluntad, sino por las circunstancias. El peso pesado, con su limitada rotación de peleadores, impone su propio ritmo, uno que no siempre coincide con el hambre de un guerrero. Y si de hambre hablamos, la idea de pelear en España despierta una chispa especial en sus palabras. Sería un placer, asegura. Está al lado de mi casa. Me gusta la cultura española y la gente. Quizás por eso su presencia en el WOW 17 no fue solo como espectador. Tal vez, en un futuro cercano, Gane vuelva a pisar ese escenario. Pero esta vez como parte activa del show. Quizás haciendo esquina a algún compañero, o tal vez con los guantes puestos y los ojos fijos en un nuevo título, porque si algo ha dejado claro Bongamin en su visita a Madrid, es que su historia aún no ha terminado. Y en la guerra por la supremacía del peso pesado, Ciryl Gane sigue siendo uno de los nombres que nadie puede ignorar. Alexander Volkanovski camina entre luces y sombras, con la mirada fija en la redención. Aunque su aura de invencibilidad ha sufrido embestidas recientes, su convicción se mantiene firme como acero forjado en el fuego. Él lo tiene claro, en una guerra de 5 asaltos sigue siendo uno de los hombres más peligrosos del planeta. Su declaración no es una simple frase para los titulares, es una afirmación que nace de la experiencia, del dolor, de los triunfos pasados y las caídas recientes. En UFC 284 intentó lo que pocos se atreven, desafiar a Islam Makhachev por la gloria de convertirse en campeón de 2 divisiones. Fue una batalla cerrada, intensa, que rozó la épica. Aunque no logró llevarse la victoria, dejó claro que estaba hecho para los más altos desafíos. Volvió a la senda del triunfo ante Yair Rodríguez defendiendo su trono de peso pluma con autoridad. Pero la realidad no se detuvo ahí. La revancha con Makhachev trajo otra derrota. Y después llegó Ilia Topuria, joven, hambriento, con una pegada que hizo tambalear los cimientos de la división. 2 derrotas que dolieron, sí, pero que no doblegaron su espíritu. Volkanovski no se esconde, sabe lo que pasó. Fue cazado, sorprendido en momentos puntuales, pero jamás se sintió superado de principio a fin. Su cardio, su IQ de combate, su capacidad de adaptación... Sigue creyendo que en una pelea larga muy pocos pueden seguirle el ritmo, y si hay alguien que puede hacerlo, ese nombre solo puede ser uno: Islam Makhachev. Todos los demás tienen una oportunidad de noquearme, nada más, dice con una seguridad que no se puede fingir. Esa es la confianza que tengo en mí mismo. Nadie puede vencerme. Una frase que no nace de la arrogancia, sino del convencimiento que solo tienen los grandes guerreros. Ahora, con el cinturón de peso pluma vacante tras la renuncia de Topuria, Volkanovski tiene ante sí una nueva misión: recuperar su corona. Y para ello, deberá enfrentar a Diego López el próximo 12 de abril, en el evento estelar de UFC 314 en el Casella Center de Miami. López, impredecible y explosivo, representa una amenaza real, pero Volkanovski ya le ha puesto nombre y estrategia a ese peligro. Necesita ser imprudente para vencerme. Si intenta pelear perfecto, no le funcionará. Tiene que arriesgar, y eso abre muchas puertas para mí. Sus palabras no son advertencias, son promesas. Promesas de que, si López decide encender el caos, él sabrá cómo navegar entre las llamas. Así se presenta Volkanovski ante el mundo. Herido pero de pie, cuestionado pero desafiante. Con los ojos puestos en la redención y la mente anclada en una certeza, solo uno ha logrado empujarlo al límite. Todos los demás, según él, están jugando con el azar. Y en una pelea de 5 asaltos, el azar rara vez vence al hombre con el corazón más grande del octágono. El rugido del público mexicano volvió a estremecer el octágono. Brandon Moreno estaba en casa. En una noche cargada de tensión, historia y redención, el ex campeón de peso mosca se reencontró con la victoria bajo los reflectores de UFC México. Su rival, Steve Erceg, un australiano resistente, valiente, pero que entró al territorio del Assassin Baby y salió derrotado por decisión unánime.
Desde el primer asalto, ambos se estudiaron con la cautela de quienes entienden lo que está en juego, pero fue Moreno quien soltó primero la mano con decisión, empujando a su rival con combinaciones que sacudían el aire y la lógica. Erceg respondió con patadas a las piernas, buscando frenar el avance de un Moreno que parecía alimentarse del fervor local. Y cuando sonó la campana del segundo round, el mexicano ya tenía claro su plan: castigar arriba y abajo, mezclar ritmos, variar ángulos, romper el molde. Erceg, conocido como Astro Boy, elevó su volumen de golpeo, intentando igualar la presión. Lo consiguió a ratos, sí, pero la pelea seguía orbitando en torno a Moreno. El tercer round fue el más silencioso. Una pausa dentro de una sinfonía violenta. Erceg aprovechó para aplicar su boxeo con más claridad, dando la impresión de que podía revertir la narrativa. Pero el cuarto asalto cambió todo. Moreno apretó el acelerador, retomó el control y no volvió a soltarlo. En el último episodio, antes del sonido final, incluso logró un derribo que selló su superioridad. Los jueces no dudaron. Victoria para Brandon Moreno. Una victoria que lo sacude, que lo eleva, que le devuelve la sonrisa en su tierra. Sin embargo, las redes no perdonan ni olvidan. Algunos aficionados celebraron la técnica, el corazón, el dominio. Otros criticaron el ritmo, el impacto, la falta de drama. Pantoja los vuelve a educar a los dos, escribió uno, avivando el eterno debate en la división. Porque Alexandre Pantoja, el campeón, sigue siendo la sombra sobre el trono, el hombre que venció tanto a Moreno como a Erceg. Pero en esa noche mágica en Ciudad de México, lo que importaba era una sola cosa: Brandon Moreno había vuelto a casa y había ganado. Steve Erceg, por su parte, sufre su tercera derrota consecutiva, una racha dura que comenzó con su intento fallido de arrebatarle el cinturón al propio Pantoja en UFC 301. Moreno, en cambio, suma su segundo triunfo al hilo, recuperándose tras aquellas dolorosas derrotas divididas frente a Pantoja y Brandon Royval. Este triunfo, su primero en suelo mexicano dentro del octágono, no solo le da oxígeno, también le devuelve el fuego. Y ahora todos se preguntan lo mismo: ¿es este el comienzo de una nueva escalada hacia el título? ¿O el regreso del Assassin Baby es solo una pausa antes de otra tormenta? La división mosca sigue vibrando y el nombre de Brandon Moreno sigue brillando. Sin pausa, sin respiro, sin tregua. La UFC regresa a su cuartel general, el Apex de Las Vegas, para una nueva noche cargada de fuego, sudor y gloria. Y aunque el recinto no sea el más grandioso, el evento principal de esta velada trasciende los muros que lo contienen. Josh Emmett y Lerone Murphy están listos para escribir un nuevo capítulo en la historia del peso pluma. Una historia de poder, invencibilidad y redención. Josh Emmett, el veterano curtido en 1000 batallas, llega con el alma renovada. Su brutal knockout ante Bryce Mitchell volvió a encender las llamas de su carrera. Pero no olvidemos, Emmett fue el último escollo antes del ascenso meteórico de Ilia Topuria. Una guerra sin cuartel donde, pese a la derrota, demostró que su mandíbula es de titanio. No cayó, no se rindió. Resistió el asalto de uno de los peleadores más letales de la actualidad. Y ahora, con sed de venganza y hambre de gloria, se enfrenta al invicto Lerone Murphy. Murphy no ha probado la derrota. 15 victorias, un empate y 0 dudas. Su estilo fluido, su precisión quirúrgica y su confianza inquebrantable lo han convertido en una amenaza creciente en la división. Este no es un simple combate, es una prueba de fuego. Es Emmett buscando una última gran carrera. Es Murphy peleando por llegar donde solo los elegidos pisan, pero la velada no termina ahí. Porque antes del choque estelar, el octágono será testigo de otras guerras. Pat Sabatini se cruzará con Joanderson Brito en una contienda de estilos opuestos que promete intensidad desde la primera campana. Cortavius Romius se mide con Chang Howley, mientras que el gigante Kennedy Nzechukwu se verá las caras con Martin Buday en una colisión de fuerza bruta y estrategia milimétrica. Brad Tavares, veterano y leyenda silenciosa, buscará imponerse ante un Gerald Meerschaert que llega con más de medio centenar de combates en su haber. Y entre tanto nombre consolidado, una nueva estrella empieza a brillar. Torrez Finney, el hombre que destrozó el sueño de Abdullah El Rami en las Dana White's Contender Series, debuta oficialmente en la Gran Liga.
Su oponente, Robert Valentin, un peleador con 11 victorias y hambre de victoria. Las preliminares también rugen con fuerza. Odd Osborne y Luis Gurule calentarán el ambiente, seguidos de Davy Grant contra Daniel Santos, en una pelea que puede robarse la noche. Diana Belvita buscará recuperar terreno ante Dione Barbosa, mientras que Rhys McKee y Daniel Frunza prometen intercambios sin pausas. Loma Lookboonmee, una artista del Muay Thai, enfrenta a Istela Nunes en una danza peligrosa de puños y codos. Víctor Henry y Pedro Falcao chocarán con experiencia y técnica en cada movimiento, y Vanessa Demopoulos intentará detener el ascenso de Talita Alencar, una competidora implacable con sed de reconocimiento. Todo comienza en la madrugada del sábado 5 de abril, cuando el reloj marque las 12 de la noche en España, una hora más tarde en Max. La cartelera principal se encenderá a las 3 de la madrugada, y desde ese momento el mundo se detendrá para presenciar una noche de combate que nadie querrá olvidar. La jaula está lista, las luces apuntan al centro y en Las Vegas el rugido de la UAR está a punto de comenzar.